La tensión en Israel ha alcanzado cotas críticas, mis estimados, y esto no solo estremece los cimientos de Oriente Medio, sino que pone en jaque la estabilidad global. Las imágenes que nos llegan son francamente desoladoras. Pero mientras el mundo, horrorizado, fija su mirada en la devastación sobre el tablero, existen análisis como los del portal político que les sugiero revisar con detenimiento, que plantean perspectivas distintas, pero sumamente interesantes. El escenario geopolítico mundial se ha erosionado y en menos de una semana nada volverá a ser igual. ¿Qué pensarían si les planteo que este conflicto en Israel, que durante el presente año no aparentaba escalar a tales magnitudes, hoy se ha transformado en una guerra abierta en cuestión de días? Una guerra que ha cobrado cientos de vidas y desplazado a miles. Pero más allá de la crisis humanitaria, estamos ante una compleja partida de ajedrez geopolítico. Y si este caos tuviera, en realidad, un beneficiario silencioso a miles de kilómetros de distancia. Ucrania ya ha declarado a través de sus medios que Rusia está capitalizando esta crisis. Es más, el presidente Zelensky se aventuró a señalar, aunque de manera vaga, que Putin se encuentra tras el conflicto, argumentando las relaciones entre Rusia e Irán. Aunque valga la aclaración, Ucrania también mantiene lazos comerciales con Teherán. No obstante, en algo acierta Zelensky. Los vientos de la fortuna ya no soplan a su favor. Rusia, por su parte, ha sacudido los titulares. Vladimir Putin culpó directamente a los Estados Unidos por la escalada entre Israel y Hamás. Esta afirmación, realizada en su primera aparición pública tras el estallido de la violencia, no es una mera crítica, sino una condena directa a la política exterior estadounidense en Oriente Medio, calificándola de desgracia. Pero hay más trasfondo en esta historia del que se percibe a simple vista. Putin argumentó que el fracaso de Washington se evidencia en su incapacidad para velar por los intereses fundamentales del pueblo palestino y en la falta de esfuerzos para consolidar un Estado palestino independiente. Estas palabras, indudablemente potentes, nos obligan a cuestionarnos. ¿Busca Rusia posicionarse como mediador en este conflicto? ¿O existen motivos estratégicos más profundos tras estas declaraciones? Analicemos los hechos con frialdad. Israel, una nación de apenas 9 millones de almas, se halla en el epicentro de un conflicto que capta la atención global. Pero lejos de ser un espectador pasivo, Rusia ostenta una influencia en Oriente Medio forjada durante décadas. Una influencia, señoras y señores, que no ha hecho más que robustecerse en los últimos años, con una inversión militar en la región que ha aumentado un 20% en el último lustro. ¿Es mera coincidencia? ¿O hay más en esta trama? Consideren este factor. Rusia es el segundo mayor exportador de armas del mundo, acaparando el 20% del mercado global, según el Instituto de Estocolmo para la Paz. La pregunta es obligada. ¿Qué es lo que más se demanda en una guerra? Armamento. ¿Y hacia dónde fluyen estos arsenales? Y crucialmente, ¿qué rol juegan en conflictos actuales como el de Israel? Esto sugiere que la economía rusa podría fortalecerse y su posicionamiento en el mercado armamentístico internacional crecerá. Y hay otro elemento, el precio del petróleo Brent, referencia para las exportaciones rusas, ha experimentado una alza significativa, superando holgadamente los $80 por barril por primera vez en 3 años. Un detalle que no debemos pasar por alto. Rusia observa cómo su crudo vale oro y en tiempos de guerra lo que más se necesita, al igual que paraguas en día de lluvia, son armas. Y Rusia posee ambas, armamento y una de las mayores reservas de crudo del planeta. Indudablemente, Moscú siente el impacto positivo de cada fluctuación en los precios. Entonces, cuando el mercado petrolero tiembla al son de los tambores de guerra en Oriente Medio, ¿quién recoge los frutos? Créanme, esta vez no será Washington. Y de eso ya se han encendido las alarmas en la Casa Blanca. Vamos a desenmarañar esta compleja red y les explicaré cómo esta crisis humanitaria y militar ha cambiado la dirección de los vientos a favor de Rusia. Pues en este tablero mundial las piezas no se mueven al azar.
Cada jugada cuenta y el juego dista de ser sencillo. Mientras seguimos los eventos en Israel, debemos mantener una mente crítica y leer entre líneas sobre lo que realmente se oculta tras el caos. Porque a veces, para ver la imagen completa, hay que mirar más allá del tablero y preguntarnos, cuando el mundo está en crisis, ¿quién gana realmente cuando todos pierden? Créanme, siempre hay un ganador. La historia entre Rusia e Israel es, por decirlo suavemente, bastante compleja. Han danzado entre la amistad y la fricción, siendo a veces colaboradores y otras veces adversarios. Recordemos la Guerra de los 6 días en 1967, cuando Israel enfrentó a una coalición árabe armada con tecnología soviética. ¿Casualidad o estrategia? Y luego la Guerra de Yom Kippur en 1973, cuando la Unión Soviética apoyó a Egipto y Siria. Pero reflexionemos. En las últimas décadas, Rusia ha mantenido su presencia en Oriente Medio. ¿Es esta presencia siempre visible o se oculta en las sombras? Debemos retroceder al establecimiento del Estado de Israel en 1948. Es un hecho poco recordado que la Unión Soviética fue uno de los primeros países en reconocer a Israel, una jugada para expandir su influencia en aquel entonces. Esos lazos y tensiones se fueron transformando, fortaleciendo la relación con el tiempo. Más recientemente, observamos la intervención rusa en la guerra civil siria. Desde 2015, Rusia ha apoyado al régimen de Bashar al-Assad, afianzando su posición estratégica. ¿Qué tiene que ver Siria con Israel? Mucho. Con Siria al noreste, Israel no solo está cerca del conflicto, sino que enfrenta amenazas directas de grupos apoyados por Irán desde territorio sirio. Cuando Rusia se fortalece en Siria, esto resuena en la seguridad de Israel. Son piezas de un rompecabezas que ahora, juntas, parecen soplar a favor del Kremlin. Pensemos en esto, no son simples páginas de historia, son ecos de una realidad presente. ¿Podrían estos eventos ser una sucesión de alianzas que favorecen a Moscú? Es lo que muchos analistas observan hoy. La historia parece repetirse. Tampoco podemos ignorar a la diáspora rusa en Israel. Hablar de ella es hablar de algo poderoso. Comprenden aproximadamente el 15% de la población total de Israel. Repito, el 15% tiene raíces en la diáspora rusa. Más de 1 millón de personas con lazos culturales y familiares en Rusia. ¿Podría esto influir en las relaciones bilaterales o en cómo Rusia percibe su papel en el conflicto? Y Putin tiene otro as bajo la manga, la economía. El comercio bilateral ha crecido, alcanzando los 2.000 millones de dólares. Israel compra petróleo y productos industriales rusos y exporta alta tecnología y productos agrícolas. Esta interdependencia podría ser crucial en momentos de tensión política. Además, la posición rusa no siempre ha sido anti-israelí. En 2008, durante la guerra Rusia-Georgia, Israel dejó de vender armas a Georgia por su amistad con Rusia. Esto nos indica que los vínculos están tejidos a través de conflictos y fortalecidos por el comercio. En este escenario mundial, donde cada movimiento tiene repercusiones continentales, hay que entender una cuestión crítica para Rusia. ¿Han notado cómo el precio del petróleo escala ante cualquier problema en Oriente Medio? Con el barril en precios inéditos, Rusia está obteniendo grandes réditos. ¿Quién se beneficia? Rusia y Arabia Saudita. Siendo Rusia una potencia exportadora, cada incremento impulsa su economía. Son rachas de viento a su favor. La gran pregunta es, en una economía global que busca la sostenibilidad, ¿es esta ventaja pasajera o duradera? Por ahora, beneficia enormemente a la economía rusa por dos razones. El precio del petróleo, disparado por el conflicto y la venta masiva de armas. Y claro, las armas requieren petróleo caro. ¿Quién se beneficia de la venta de armas? Exacto. Y fíjense, aquí en el canal de María del Carmen lo analizamos. Estados Unidos también se beneficia, pero al haber dos bandos, ambos serán surtidos de armamento. Denlo por hecho. Y otra cosa, el presupuesto que Estados Unidos tenía para Ucrania y Taiwán ahora debe destinarse a Israel.
Esto hace que los vientos soplen de nuevo a favor del Kremlin. De hecho, respondiendo al comentario sobre por qué defendemos a Putin o negamos su implicación directa en los sucesos del sábado. Estimados, si tienen pruebas que lo involucren directamente, preséntenlas. Nosotros, como analistas serios, no poseemos pruebas directas. No podemos implicar a nadie en un delito sin constancia. El que acusa tiene la obligación de probar. Si queremos buscar patrocinadores de este conflicto por el lado de Hamás, hay actores más claros. Irán, que aunque lo niega, celebró el ataque. Arabia Saudita, Qatar, desde donde operan líderes de Hamás. Son actores clave, muchos aliados de Rusia y enemigos de Occidente, ciertamente. Pero lo que nadie puede ignorar es que Rusia podría capitalizar esto con creces, con una mano en el mercado energético y la otra en su arsenal militar. Es la situación ideal para ellos. En Oriente Medio, Rusia está en una posición estratégica y por eso Washington insiste en que nadie saque ventaja de esto. Biden advirtió que no lo piensen, pues si el conflicto se intensifica y la demanda de apoyo para Israel crece, significaría menos resistencia occidental en otras áreas de interés ruso. Es una oportunidad que Rusia capitalizará a favor de sus objetivos geopolíticos. A menos que escuchen a Biden, cosa que dudo, el mundo está ocupado en otra parte. La trama se complica si consideramos que Rusia no es solo un observador, sino un actor principal por su papel en Siria y su relación con Irán. ¿Cómo se equilibra ese acto donde Rusia es beneficiario y participante? Estamos ante un cambio sísmico geopolítico que redefinirá la estabilidad regional. La historia enseña que tras cada conflicto hay un epicentro que afecta a regiones enteras. Oriente Medio, ya de por sí complejo, está al borde de una transformación que preocupa a Washington. Finalmente, quiero compartir una reflexión. Estamos presenciando el surgimiento de una potencia que, con los vientos a favor, se está cimentando profundamente en la geopolítica de Oriente Medio. ¿Cómo cambiará esto el juego para otros países influyentes? Los beneficios a corto plazo son evidentes, pero a largo plazo la imagen es difusa. La estabilidad requiere relaciones predecibles. Si Rusia emerge fortalecida, significará una desestabilización para los intereses de Occidente. Eso es lo que se juega hoy. Por eso vemos tanta insistencia en la Casa Blanca. Hoy se habló poco del conflicto per se y mucho de geopolítica. Vimos un intercambio de declaraciones disimuladas. Biden pidiendo que nadie saque ventaja mientras espera su presupuesto, y Putin reapareciendo en la escena internacional, opinando y moviendo sus fichas en Siria, Irán y Arabia Saudita. Evidentemente, capitalizará lo que le favorezca, y las cosas se ponen tensas. Es una mala definición equiparar a Palestina con Hamás. Son cosas distintas. Un terrorista es un terrorista y no se puede culpar a toda una nación de gente inocente por las acciones de un grupo sanguinario. Decir que toda Palestina es Hamás es como decir que todos los israelíes son asesinos, lo cual no es cierto. Hay manzanas podridas en todas partes. Me parece terrible lo que se ve en redes sociales. Si apoyas a los civiles palestinos inocentes, te tachan de apoyar terroristas. A muchas personalidades les han cerrado cuentas y cancelado contratos por esto. Incluso políticos han sido sancionados por supuestamente apoyar terroristas cuando solo pedían paz. Es una situación donde Putin también capitaliza, porque nos pone entre la espada y la pared. Pronto veremos en redes sociales la polarización, como si fuera un partido de fútbol. ¿A quién apoyas? Sucedió con Ucrania. Cada vez que ponemos una bandera en nuestro perfil, desdibujamos la importancia del conflicto anterior. Putin hoy señaló que esta guerra es muestra del fracaso de las políticas occidentales. En pocas palabras, culpa a Occidente. Y Occidente tendrá que montar una campaña para que respaldemos a uno de los lados. Esto ayuda a Rusia, porque el mundo olvidará a Ucrania y sus fondos se desviarán a Israel. En este juego geopolítico, Putin gana terreno. Y por otro lado, nadie puede estar a favor de Hamás, siendo sinceros. Lo que vemos
Secuestros de civiles de cualquier nacionalidad es terrorismo puro. Y cuando todos pierden, tengan claro que siempre alguien gana. Agradezco a quienes participan en el debate. Me preguntan sobre fenómenos naturales extraños. Ciertamente, inundaciones y terremotos afectan la producción y la estabilidad, sumándose al caos. Sobre la pregunta de la magnitud de Hamás, no es comparable al poder militar de Israel. Sin embargo, lo que vimos superó a las fuerzas israelíes. Resulta inverosímil que Hamás pudiera vulnerar la inteligencia del Mossad y los sistemas de defensa. Solo hay dos explicaciones lógicas que el tiempo confirmará. O un conjunto de estados respaldó a Hamás con inteligencia superior, lo cual es difícil de creer dado el nivel del Mossad y la CIA. O bien, pase lo que pase, hoy Israel tiene la razón suficiente, el argumento perfecto, para una intervención total en Gaza. Antes no tenían justificación, hoy sí. Existen videos donde se ve a los terroristas entrar y uno se pregunta, ¿por qué no los detuvieron si los tenían en cámaras? ¿Por qué esperaron? Israel es conocido por su capacidad militar. Incluso México envía soldados a entrenar allá. Entonces, ¿por qué la demora? Diré lo que muchos pensamos. ¿Cómo es posible que fueran burlados así? No hay punto de comparación y lo vemos en la facilidad con la que Israel entra ahora en Gaza. Turquía incluso ha dicho que Israel usa una fuerza desproporcionada. Esto confirma que Israel es mucho más poderoso, pero el contraste con lo visto el fin de semana es inexplicable. Lo que sé es que hoy el mundo entiende que habrá una consecuencia: la invasión y toma de Gaza. Una aclaración importante sobre el tema del Shabbat que mencionan. Los militares no están restringidos por el Shabbat ni festividades. Ellos se rigen por otras reglas. Sería absurdo pensar que en un hospital no conecten un respirador por ser sábado. Existe un principio, el Pikuach Nefesh, que dicta que la vida humana está por encima de casi todos los mandamientos religiosos. Si una vida peligra, se permite violar el mandamiento. Esto aplica a las fuerzas de defensa y al Mossad. Así que esa no es excusa. Ya tenemos la guerra, lamentablemente. El fuego es geopolítico y veremos cómo se desarrolla, pues esto apenas inicia. Hay muchos intereses en juego. Solo esperemos que la gente inocente, especialmente en Gaza, reciba la ayuda que necesita: agua, comida. La situación se salió de control. Lo que hace Israel cortando suministros y atacando infraestructuras, y lo que hace Hamás con sus atentados inhumanos, es falta de cordura. Contestar con la misma moneda no nos hace mejores, sobre todo cuando se tiene el poder del Estado para aplicar el derecho humanitario. Se debe combatir, sí, pero respetando la vida de los inocentes. Al no haber esto, veremos una evacuación de Gaza, quizás definitiva. Gracias por su atención. Recuerden que transmitimos en vivo en las plataformas habituales de lunes a viernes. Les invito a suscribirse y unirse a este espacio de análisis aquí en el canal de María del Carmen.